La carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 dice, perdón, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios dice desde el versículo 20 al versículo 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos, pidámosle al Señor la dirección. Creo que usted y yo diariamente somos capacitados, instruidos por el Señor para que seamos mejores cristianos, seamos mejores hijos suyos, seamos mejores esposos, mejores padres, amén, y mejores servidores para el Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición, el honor y el privilegio que tú nos concedes, que tú nos brindas, Señor, de poder servirte en este campo, Señor, de la predicación, de la enseñanza de tu palabra. Es tu gracia, es tu unción, es tu espíritu, Señor. Oh, Dios mío, quien muestra, quien dirige, quien enseña, quien da la palabra, Señor. Nosotros simplemente somos el vaso, somos el instrumento, Señor, que quiere ser usado para que tú te lleves absolutamente toda la gloria. Amén. Bueno, gloria al Señor. Creo que han venido teniendo unas bonitas enseñanzas. Hay una temática que han venido teniendo los hermanos que han estado enseñando la palabra de Dios acerca de la escuela para padres, dando temas para los padres, van a ser temas para los niños, para las familias, y es una bendición. Y quiero compartir un tema en esta noche con la ayuda del Señor titulado La importancia de formar a nuestros hijos en su necesidad. La importancia de formar a nuestros hijos en su necesidad. Creo que nuestros niños tienen una necesidad muy importante. Obviamente eso es algo muy normal, muy natural que tengan la necesidad. Los niños deben ser cuidados, deben ser atendidos. Los niños, para nosotros, nuestros hijos, creo que la parte más frágil de nosotros como padres son nuestros hijos. A nosotros nos duele lo que le pase a alguno de nuestros hijos, nos duele cuando se enferman, nos duele cuando están pasando situaciones y nosotros tenemos que estar ahí ayudándoles en esa necesidad que es indispensable para ellos y que les hace una falta tremenda que cuenten con la compañía de sus padres y que cuenten con la compañía de estos maestros que aman el servicio a Dios en este trabajo, en esta tarea que el Señor encomendó. Y Dios necesita, hay una necesidad en este tiempo de con más ahínco, con más amor servirle al Señor en este trabajo con nuestros niños. Hay una necesidad importante. Entonces aquí aparece en este título de este mensaje la importancia de formar nuestros hijos en su necesidad. Vamos a definir en varias palabras qué es formar. Formar, número uno, es crear, es educar, es cuidar en la niñez. Amén. Nosotros fuimos criados por nuestros padres, por nuestros abuelos, muchos también fueron criados por sus abuelos y nos criaron y nos cuidaron y estuvieron pendientes de nosotros. Entonces, formar es criar, es educar, es cuidar en la niñez. También la palabra formar es adiestrar, que quiere decir guiar y encaminar. Educar es ayudarles a desarrollar las facultades intelectuales y morales del niño o del adolescente, ¿sí? Ayudándoles a perfeccionar las experiencias de sus vidas, el conocimiento obtenido previamente
para un desarrollo cotidiano en su vida, ayudándoles a formar un proyecto de vida, ayudándoles a tener momentos y experiencias y conocimiento de las cosas de Dios, que es el área en el cual nosotros nos movemos, que es estamos en un contexto espiritual, y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que ellos tienen una necesidad muy grande, y esa necesidad es que ellos conozcan de Dios, pero necesitan ser cuidados, necesitan ser guiados, necesitan ser encaminados, necesitan de nuestra ayuda para que ellos puedan desarrollar esas facultades de intelectuales, de conocimiento, y también desarrollen esa actitud moral de cuidarse y de guardarse para Dios, porque sí es posible que un niño, que un adolescente se guarde para Dios. Sí es posible. Entonces, aquí nos habla esto de lo que es la importancia de la formación, ¿no? La importancia de la formación. Entonces, se necesita entonces, hermano, que usted y yo estemos muy atentos, ¿no? Muy atentos a esto. Es importante, muy importante que usted y yo estemos muy pendientes de nuestros hijos, porque ellos esperan de nosotros lo mejor. Maestros, de los maestros esperan la mejor enseñanza, de los maestros esperan el mejor consejo, la mejor instrucción de la palabra de Dios que los impacte en su vida, como ahora nos decía el hermano que cantaba los especiales, y nos decía que algo que nunca se le olvidó a él fue la enseñanza que le dio ese maestro cuando él estaba niño, cuando le habló acerca del maná y le dieron hojuelas con miel, y eso le quedó marcado en su vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es importante para ellos, y debe ser importante también para nosotros darles a ellos un buen ejemplo y una buena enseñanza. Amén. Entonces, usted y yo, como padres y como maestros de escuela dominical, tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros, que si no lo hacemos bien, de seguro el Señor nos lo va a demandar. Por eso yo siempre digo, ser maestro de escuela dominical hoy en día no es tan fácil, porque las generaciones cada día están cambiando, y cada vez que cambian las generaciones debemos ser estrategas, ser dinámicos, para que nuestros niños puedan recibir de una forma o de otra, en base a nuestra creatividad, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos nosotros formarlos? ¿Por qué debemos a ellos instruirlos? Bueno, número uno, porque también para nuestro Dios, recordemos que para nuestro Dios ellos son muy, pero muy importantes. Amén. Para Dios no es nada difícil querer usar a un niño, querer usar a un jovencito. Para él no es nada difícil, porque nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, alabanzas al Señor, de que Dios les hizo ciertos llamados a ciertos hombres a una edad muy temprana. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Jeremías, nosotros encontramos que para Dios era muy importante darle una formación a Jeremías, y le hace un llamado. En Jeremías capítulo 1, el verso 6, recordemos lo que dice. Dice, y yo dije, cuando Dios lo llamó, cuando el Señor le hizo ese llamado, el niño contestó, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, que es importante formar a nuestros niños en esta necesidad de que ellos tienen de conocer de Dios, de que se identifiquen con la obra de Dios, con la iglesia del Señor, de que se sientan parte, de que son del grupo, de la familia del Señor, del cuerpo de Cristo, y que están también siendo edificados, alabanzas al Señor, en los fundamentos en los cuales fueron edificados los discípulos, para que ellos también crezcan, porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Nuestros niños son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestro Dios, aleluya, tiene un propósito para ellos muy, pero muy importante. Número dos, porque es necesario para su salvación
que usted y yo formemos a nuestros hijos y formemos a nuestros niños en la necesidad que ellos también tienen de conocer el plan de Dios, de conocer la salvación que el Señor les ofrece. Así como el Señor a mí como padre me hizo entender el plan de la salvación hace más de 25 años, alabanzas al Señor, 26 años. Así de esa manera yo debo compartir lo que Él a mí me ha compartido a mis hijos, y tengo la bendición y el privilegio de tener a mis 3 hijos, ya 2 de ellos mayores de edad y uno en la etapa de la adolescencia, que ya son bautizados en el nombre del Señor, y ellos ya también han tenido su experiencia personal con Dios. Alabanzas al Señor, y esas experiencias quedarán marcadas en sus vidas, y así ellos se vayan y hagan cosas distintas o diferentes. Lo que queda sembrado en su corazón nadie lo quitará, nadie lo arraigará, porque lo que Dios siembra nadie lo quita. Alabanzas al Señor. A Él le damos la gloria. Entonces, ¿por qué debemos nosotros enseñar y formar a nuestros hijos? Porque están dentro del propósito de Dios, porque Dios los tiene en cuenta, porque Dios los ama, porque es necesario que también conozcan el plan de la salvación. En estos días Dios me dio la bendición. Antes de que llegara la cuarentena, tuvimos la oportunidad de estar en un programa en cierto lugar del país, donde habían un grupo como de más de 300 niños, y estábamos en el devocional con ellos. Nos permitieron la parte con ellos desde muy temprano, y allá llegaron los niños muy temprano a estar en las actividades que teníamos con nosotros con ellos. Aleluya. Y Dios trató de una manera especial con muchos de ellos, que pasaron al altar y pasaron llorando, y no se me olvida un niño de unos 9 años, que cuando terminó todo llegó llorando y me abrazó y me dijo: hermano Rodolfo, yo quisiera que usted orara por mí, porque hoy le quiero entregar mi vida al Señor. ¿Quién le dijo a él que debía entregarle su vida al Señor? Hombre, la experiencia que tuvo previa con Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera, y la enseñanza que recibió también ese día. Entonces, no fue obligado, fue de una manera espontánea que se vino y me abrazó y me pidió: ore por mí, por favor, porque hoy le quiero entregar mi vida al Señor. Un niño de unos 9 o 10 añitos. Y eso es algo impactante, porque necesitamos, hermanos, más que contar historias bíblicas, llevar a nuestros niños, llevar a nuestros hijos a que entiendan el plan de la salvación de Dios, porque ellos no se van a quedar siendo niños, ellos van a pasar a la etapa de la adolescencia, ellos van a pasar a la etapa de la juventud, y ellos necesitan entender que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les quiere salvar, que hay un Dios que tiene un propósito para ellos en su vida. Alabanzas al Señor. Por eso, porque es necesario para la salvación. A Jesús, por eso Jesús siempre mostró a sus discípulos la intención que tenía con ellos, y llamándolos les decía: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. No le impidan a los niños venir a mí. Y para que los niños viniesen al Señor era porque el Señor también seguramente les mostraba un gesto de alegría, una sonrisa amigable. Alabanzas al Señor, para que se acercaran al Señor. Yo me imagino el rostro del Señor recibiendo a toda esta niñez, como cuando tú y yo miramos a un niño que canta, a un niño que expresa palabras bonitas de Dios, o que predica. A nosotros nos cautiva esto, y yo creo que al Señor le cautivaba mucho la niñez, y por eso tuvo que regañar, o digámoslo de esta manera, a sus discípulos, diciéndoles: déjenlos que vengan a mí, por favor, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y por eso el apóstol Pedro, alabanzas al Señor, entendiendo esa experiencia que vivió con el Señor y cómo el Señor se preocupaba por la niñez, aleluya, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, a la iglesia, diciéndoles: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación.
Hay que hacerles desear a los niños escuchar de Dios, escuchar la palabra. Y para ello nosotros como padres tenemos la responsabilidad y como maestros tenemos la tarea de pedirle a Dios su gracia, su espíritu, y tenemos que capacitarnos, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que aprender las metodologías para cautivar la atención de ellos con la ayuda del Señor, y que ellos deseen también, aleluya, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que ellos puedan crecer, alabanzas al Señor, sanamente en su vida cristiana. Al Señor le damos la gloria, al Señor le damos la gloria. El proverbista enseñó y dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Es una tarea, es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres de familia, como maestros de escuela dominical, como pastores. Tenemos la responsabilidad de enseñar y de instruir al niño y llevarlo al camino de la salvación, que este niño conozca a Dios, que este niño conozca la palabra, que este niño se afirme en el Señor, porque ese es el sentir de Dios. Alabanzas al Señor. Número 3, ¿por qué debemos enseñar y por qué debemos formar a nuestros niños en su necesidad? Porque Dios tiene un propósito muy claro con ellos, un propósito. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si él dijo esas palabras es porque las escuchó de alguien. Seguramente las escuchó de sus padres, seguramente las escuchó de sus maestros, de que Dios tenía un propósito con ellos. Esa frase, déjenme decirles, hermanos y amigos, esa frase yo la uso mucho también con los jóvenes, y yo les digo: vea, Dios tiene un propósito contigo. Yo siento que Dios tiene un propósito contigo, y me gusta cuando esas personas a las que les digo eso dicen: amén, hermano, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y me quiero poner en sus manos. Alabanzas al Señor. Entonces hay que ayudarles a que ellos se identifiquen con el sentir de Dios, en el propósito que Dios tiene para con ellos, pero hay que ayudarles, hay que encaminarlos, hay que encarrilarlos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire, en el primer libro de Crónicas, yo encuentro aquí una preocupación. Encuentro a David preocupado por la educación de su hijo. Sí, preocupado con el deseo, veo la preocupación de la necesidad que hay en su hijo. Y entonces él lo manifiesta en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, el verso 5, que dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. ¿A quién le iba a preparar lo necesario? A su hijo, para encaminarlo en la tarea, en el sentir que él tenía para con Dios. Amén. Yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia para que su hijo de corta edad pudiese continuar. Y en el verso 11 del mismo capítulo encontramos que sigue diciendo David ya directamente a su hijo, en sus últimas palabras le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Aleluya. Jehová esté contigo y seas prosperado. Yo creo que eso es algo que nosotros como padres cristianos deseamos para nuestros hijos, que Dios esté con ellos donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan, que no se olviden de sus mandamientos, que no se olviden que Jehová es Dios, que Él es uno y que uno es su nombre. Y David le dijo: ahora, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. O sea, ya él sabía que Dios lo había escogido a su hijo de tierna edad para que continuara la tarea. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel.
y le da unas últimas palabras de aliento para que siga adelante el muchacho de corta edad, ese muchacho tierno en corta edad, y le dice: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Alabanzas al Señor. Aquí en estas palabras nosotros podemos decir que sí es posible que un niño y que un adolescente permanezca y se guarde para Dios y le sirva a Dios en todo. Que sí es posible que un niño y un adolescente le diga no a los placeres y a los deleites del mundo y a las vanidades y las cosas que el mundo le ofrece. Que sí es posible que un niño se guarde para Dios. Sí es posible, porque cuando nosotros miramos y escudriñamos la palabra, nosotros encontramos, por decir algo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, versículo 3, lo que hizo el rey Josías, ¿no? Que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y tumbó las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Un muchacho de 12 años, un muchacho que había buscado al Dios de su padre David, alabanzas al Señor, y que tuvo la templanza, que tuvo el carácter, sí, alabanzas al Señor, de pararse firme ante lo que Dios rechazaba y recibir el respaldo de Dios. Gloria al Señor por eso. Entonces, mi hermano, si usted es verdaderamente como padre, es una persona agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y Dios ha hecho en su hogar con su esposa, o la esposa con el esposo. Si usted es un agradecido con Dios, usted en agradecimiento debe ser un ejemplo vivo para sus hijos y enseñarles a ellos el temor a Dios y su palabra. Amén. A Él sea la gloria. Debe hacerlo con la ayuda del Señor, hermano, porque en Dios todo es posible. Sí es posible. Entonces, por eso digámosles a nuestros hijos, escuchen estas frases, digámosles a nuestros hijos: hijos, sigan a Jesús. Y de seguro, si le hemos dado una buena enseñanza y un buen ejemplo a ellos, de seguro vamos a escuchar: papá, voy detrás de ti. Aleluya. Las buenas enseñanzas vienen acompañadas con un buen ejemplo. Y si tú dices ser cristiano, si tú dices amar a Dios, si tú dices conocer la palabra de Dios, entonces ese estilo de vida y esas enseñanzas que tú compartes a los tuyos debe venir con un buen y excelente ejemplo. Cuando uno hace eso, entonces uno cosecha buenos fundamentos, uno cosecha buenos valores, uno cosecha buenos principios. Amén. Y les voy a contar aquí un testimonio personal para la gloria de Dios. Cuando mi hijo mayor se graduó, terminó el bachillerato, estuvimos en la graduación de él y se nos acercaban algunos maestros y hasta los rectores y nos felicitaban y nos decían: padre, madre, lo felicito. Qué muchacho, qué buen muchacho. La verdad, ustedes le dieron una buena educación. Y mi esposa y yo nos miramos y tragamos saliva como don Ramón. Y tuvimos que ir a llorar en la casa y a darle gracias a Dios, porque es con la ayuda de Dios que se puede. Amén. Y con nuestro sentir de ser un buen ejemplo para ellos. Y lo mismo pasó con el segundo hijo y con el tercero. Entonces, hermanos, mi esposa y yo somos unos agradecidos con Dios, porque tenemos que decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nos ha ayudado a ella y a mí como pareja para entendernos en 26 años de casados, 28 años de casados, y nos ha dado gracia y sabiduría para tratar y hablar con nuestros hijos. A Él sea la gloria. Y si ha sido posible con nosotros, también puede ser posible con ustedes. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es tener una buena actitud, ¿sí?
y buscar mucho la presencia de Dios para obtener su respaldo. Entonces, lo que tú y yo hagamos con nuestra enseñanza, basado en nuestro ejemplo, hará que con nosotros podamos cosechar buenos fundamentos, porque lo que tú y yo sembremos como padres, eso recogeremos. Lo que tú y yo sembremos como maestros, eso también recogeremos. Y me gusta mucho hablar de cuatro amigos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos llamado Daniel y sus dos compañeros, sus otros tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando vemos la vida de estos muchachos, la Biblia dice las circunstancias de la vida, sí, los llevó a ser distanciados de su cultura, de sus costumbres, aún de su misma familia, sí. Y dice que eran muy jóvenes, unos muchachos muy jóvenes, pero algo que se destacaba en ellos era que había una gracia especial porque eran muy inteligentes. ¿Y eso quién lo da? Obviamente lo da nuestro Dios, aleluya, porque todos nuestros muchachos son inteligentes, todos nuestros niños son muy inteligentes, todos nuestros adolescentes son muy inteligentes. Y ahora sí que más, en estos tiempos sí que más que a uno lo asombran con lo que salen los muchachos de hoy en día. Sí, alabanzas al nombre del Señor. Entonces encontramos que destacan las virtudes de estos muchachos y son llevados para que les sirvan al rey. Y aunque trataron de contaminarlos y aunque trataron de cambiarles su identidad, ¿sí? Ellos tenían muy claro lo que habían recibido previamente de enseñanzas a las necesidades de ello de parte de sus padres y de sus maestros. Ellos forma de que nuestros niños y adolescentes en la iglesia la tengan clara en este camino del evangelio, que no vean el camino del evangelio como una camisa de fuerza, que no vean el camino del evangelio como una vida de hipocresía, perdónenme la expresión, con el mayor de los respetos, iglesia, sí, pero que no vean el camino del evangelio como una camisa de fuerza, como una hipocresía, porque uno ve muchos testimonios no muy agradables. Lo que Dios quiere de ti y de mí, como padres de familia, es que dejemos una buena semilla sembrada en ellos. Porque tarde que temprano, a usted y a mí nos va a tocar bajarnos del tren. Y van a quedar ellos con sus amigos y todo eso, y sus amigos también se van a tener que bajar, y ellos van a tener que seguir a otra estación más, y no sabe qué les espera en esa estación más. Pero si tienen la confianza y la seguridad y la convicción del Dios que ellos tienen, que se les enseñó bien, de seguro se van a parar firmes como se paró Daniel, ¿sí? Ante las acusaciones falsas que le hicieron, y como se pararon firmes estos tres amigos de él ante el rey, porque no se quisieron postrar ante la imagen del rey. Y cuando alguien se para de esa manera, eso le dice a uno que hay buenos principios y buenos fundamentos y una excelente enseñanza y formación en ellos. Porque ellos, cuando vivieron esa experiencia, ya no estaban sus padres a su lado, ya no estaban sus maestros a su lado. Así que ellos les tocó prácticamente poner en obra lo que ellos habían oído, lo que habían escuchado y lo que habían aprendido hablando con Dios y teniendo experiencias con Dios. Por eso Daniel tuvo el privilegio de dormir al lado de los leones para que no le hicieran daño y más bien le brindaran calorcito. Sí, los amigos de Daniel tuvieron el privilegio de que sus vestidos no fueran consumidos por el fuego, y no solo eso, sino de que el rey que los había enviado a ese horno 7 veces más de lo acostumbrado pudiese ver la gloria de Dios con ellos, porque el mismo ángel de Jehová estaba con ellos guardándolos y sosteniéndolos. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, con esto quiero terminar, mis queridos hermanos. Si tú y yo les dejamos a ellos, nos preocupamos, alabanzas al Señor, por darles a ellos una buena formación,
y una buena enseñanza en oración, en ayuno, con ejemplo, con la enseñanza de la palabra de Dios, de seguro en ellos va a quedar sembrada la buena semilla y va a quedar sembrada en muy buena tierra para que cuando llegue el momento de la cosecha se sepa lo que va a salir de ahí. Alabanzas al nombre del Señor. Y es por eso entonces que tenemos que decirle al Señor, Señor, mire, palabras como estas, que yo sé que aunque desecha esté de mi piel, en todo he de ver a Jehová, para que este hombre dijera estas palabras, es porque tuvo que haber tenido experiencias vivas con Dios y darse cuenta que Dios no lo iba a dejar, de que Dios no lo iba a desamparar. Así actuó Daniel, así actuaron los 3 amigos de Daniel, y así deben actuar tus hijos y los míos cuando tú y yo ya no estemos con ellos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde, que Dios guarde esta iglesia, que Dios guarde a estos padres de familia, hermanos. Usted, hermano, tiene que cambiar de actitud, hermano, tiene que cambiar y pedirle a Dios que le ayude, hermano, y pídale a Dios sabiduría para educar a sus hijos y para ser amigo de ellos. Amén. Amigos de ellos, que sean confidentes de ellos, que ellos lo vean a usted con la suficiente confianza de contarle lo que sienten. Yo le doy la gloria a Dios porque mis hijos le tienen una confianza tremenda a mi esposa y le cuentan lo que siente y me cuentan también a mí. Y yo digo, hombre, gloria al Señor. Y hay cosas, hay decisiones que ellos por sí mismos tienen que tomar. Pero mi querido hermano, pongámonos, por favor, alabanzas al Señor en la tarea de ser padres ejemplos. Amén. Que a usted y a mí nos importe en formar a nuestros niños en esa necesidad. Que a usted y a mí nos importe tratar de entender a nuestros adolescentes en ese tiempo que ellos están pasando. Ayudémoslos a pasar, alabanzas al Señor, a la otra estación, porque recuerde, usted no va a quedar siempre con él, tarde que temprano le va a tocar bajarse. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Jesús, te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has dirigido y orientado, Señor. Seas tú glorificado en todo, Señor. Guarda mi casa, guarda mi familia, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos. Señor, manifiéstate en la vida de estos padres en la iglesia, en la vida de estos maestros en la iglesia, en la vida de estos adolescentes en la iglesia. Te lo rogamos en tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén.